Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Madeline, le doy la bienvenida. Miren, el tutorial de hoy vamos a aprender, más bien le voy a enseñar a tejer estos individuales. Yo lo he combinado de esta manera. Ustedes pueden jugar con los colores que ustedes prefieran. Así que vamos con los materiales y luego el paso a paso. Vamos a utilizar este hilo de Katia Capri. Este hilo es mercerizado y este no. Puede ser mercerizado los dos o como ustedes prefieran. Este es para aguja recomendada número 2 milímetros. Pero yo voy a utilizar una agujeta. Me refiero cuando digo agujeta. Número 2, yo voy a utilizar 3.5 tijeras. Así que vamos a comenzar. Miren, vamos a hacer un nudito de inicio. 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Luego cerramos. Uno, 2, 3 cadenitas. Una lazada. Y en nuestro arito vamos a tejer entonces 20 puntos altos, incluyendo la cadeneta que viene siendo nuestro primer punto alto. Así que entonces 4, 5, son 20. 6, 7, 8, 9, 10, 20 puntos altos, incluyendo las 3 cadenitas. Entonces, en la cadeneta hago mi punto deslizado. Así. Luego 3 cadenetas para subir, una lazada y aquí en el primer punto después de la cadeneta vamos a hacer un aumento. Un aumento significa dos puntos altos donde hay uno. Aquí hay uno, aquí subimos 2. Entonces aquí no aumento, solo un punto. Una lazada, un aumento. Punto alto, aquí aumento, aquí un solo punto, aquí aumento, aquí no aumento, y así voy a continuar toda la vuelta. Así que volvemos ahora. Entonces aquí completamos la vuelta y en la cadeneta, en la primera cadeneta arriba, hacemos punto deslizado. 1, 2, 3. Y voy a repetir lo mismo que hice en esta segunda vuelta. En el primer punto, después de la cadeneta, aquí, voy a hacer un aumento. Un punto sin aumento,
Aquí voy a aumentar. Aquí. Una. Aquí dos. Aquí un solo punto. Aquí dos. Y así voy a continuar toda la vuelta. Así que volvemos ahora. Terminamos aquí. Cerramos con punto deslizado. Aquí no vamos a cortar. Terminamos, son 3 vueltas. Ahora vamos con el azul. Pero no vamos a cortar el hilo, no. Vamos a hacer un nudito. Así. Entonces, en la misma cadenita vamos a buscar entonces vamos a hacer tres cadenitas y vamos a repetir lo mismo aquí en este primer punto. Vamos a hacer un aumento con una lazada. Todos son los puntos. Un punto, un aumento, un solo, un aumento, aquí un aumento. Un solo punto, un aumento, miren, terminamos aquí. Entonces antes de cerrar vamos a coger aquí, miren, el próximo, miren. El próximo, este hilo vamos a sacar, miren aquí, miren qué bonito se va formando.
Entonces aquí vamos a cortar. Y jalamos hacia atrás. Entonces ya esto lo escondemos. Con una agujeta un poco más fina que tengo que buscar. Entonces aquí cerramos. Miren, si queda, vamos a hacer otro punto, aunque no lo lleve aquí detrás. Para que se vea más unido. Entonces aquí, ahora sí. Miren. Entonces, una cadenita. Entonces miren, ahora voy a hacer estas orillitas muy lindas. Miren, muy fácil de hacer. Entonces, en cada medio punto, por ejemplo aquí, esta primera siempre está bien apretadita, pero nada. Deslizo una cadeneta, miren, en el próximo deslizo. Antes de seguir, voy a quitar esto de aquí, esto que está aquí, para que no se me enrede. Vamos a ver. Pues, y así siguen escondiendo. Entonces ahora sí, seguimos aquí. Entonces una cadeneta, paso por aquí, hago punto, deslizado, una cadeneta, punto deslizado, cadeneta, paso por la orillita, miren, una cadeneta, muy fácil de tejer. ¿Qué les pareció el tutorial del día de hoy? Déjenme en los comentarios de qué color les gustaría tejerlo. Miren qué lindo va quedando. Entonces vamos a tejer de esa manera toda la vuelta.
agujeta más fina para que pueda entrar por acá. Una cadeneta y aquí concluimos. Ahora sí. Miren. ¿Qué les pareció el tutorial del día de hoy? Muy lindo, muy práctico. Para vender, para regalar, para decorar nuestra casa. Entonces miren, con mucho cuidado vamos a jalar este lacito. Entonces así nos aseguramos de que está bien. Entonces vamos a cortar los sobrantes. Miren. Aquí está nuestro jueguito.